cuarto y último bloque de El Ágora 2024 y tenemos ahora la visita de Carlos Quiroga. Él es coordinador de la Defensoría del Pueblo en el sudoeste bonaerense y lo convocamos para charlar un poco sobre todo lo que ha estado pasando en estos meses que no hemos podido charlar, por lo menos no al aire. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Juan, y bien, y muy feliz de que voces necesarias sigan teniendo espacio, como este Bueno, caso. muchas gracias y es un gusto recibirte. Te quería preguntar justamente esto, ¿cómo estás viviendo estos primeros meses de Javier Milei? Meses que han sido impactantes realmente. Yo lo contaba al volver al aire, es muy poquito tiempo el que uno ha estado afuera, pero es prácticamente imposible contar todo lo que ha pasado y cómo ha cambiado nuestra cotidianidad como argentinos. ¿Vos cómo has vivido todo esto? Y te quiero preguntar, ¿te genera cierto déjà vu con lo que fue el macrismo? Con lo que fue el macrismo y con lo que fueron experiencias neoliberales anteriores. Por una cuestión generacional, Sí, el primer esperpento que me tocó enfrentar fue el Rodrigazo de los años 70. Después vino la dictadura, después pasamos también por el menemismo de la Rúa, el macrismo, es decir, cíclicamente se repiten, pero me parece que nunca con la virulencia y velocidad de ahora, ¿no? Verdaderamente, que si me preguntabas cómo estoy espantado, preocupado, con mucha angustia también, porque hay sí. una situación colectiva de empobrecimiento acelerado, que no sabemos hasta dónde va a llegar, no se sabe cuándo esto toca piso, ¿no? Carlos Heller siempre dice que el límite del ajuste es la paciencia o la capacidad de tolerancia de los ajustados. Daría la impresión de que estamos muy cerca de que eso se produzca. Sí, sí, por un lado son varias reflexiones me ameritan lo que has dicho, Carlos. En principio, uno sabía más o menos qué era lo que podía pasar si ganaba Milei, como lo sabía en su momento con Mauricio Macri, pero luego cuando pasa no deja de ser sorprendente y algo que horroriza. No, y peor aún, déjame Sí, agregarte, en la época del macrismo, cuando se despacharon con algunas de las medidas más fuertes, más duras, más dañinas, hubo una reacción importante, digamos, inclusive de los propios que acompañaban su proyecto político. Hoy en día llama mucho la atención cómo sectores que son víctimas principalísimas de todo lo que está sucediendo y que los están dejando en la última miseria, todavía tienen algo de esperanza y todavía tienen capacidad de acompañamiento de este proceso político que los va a dejar en la última miseria, ¿no? sí, bueno, eso es justamente el segundo punto que quería remarcar. Con todo lo que ha pasado, quienes se leen las encuestas dicen que se mantiene relativamente estable Javier Milei. Un análisis que uno podría hacer es, bueno, es gente que aborrecía al otro candidato del balotaje, entonces no ve una opción, pero no deja de sorprender, ¿no? Con Sí, una aborrecía pérdida. al candidato, aborrecía el espacio por toda una cuestión de la famosa batalla cultural. Ellos se apropian de Sí, esta expresión ahora y la han sacado ventaja verdaderamente. Pero también es cierto que había muchos sectores de la sociedad que los 4 años del gobierno de Alberto Fernández no pudo resolver. sí. Eh, claro que al lado de la locura que hoy se vive, todos las retrancas que metió Fernández con las medidas que decía que iba a hacer una cosa, después hacía otra, no la hacía, con todos sus defectos y todos sus errores, bueno, es casi una situación añorable a esta altura, Es ¿no? seguro, porque con todas las críticas que uno puede hacerle a Alberto Fernández y que uno le ha hecho en su momento, por ejemplo, la inflación, ¿no? Esa inflación desbocada, la inflación ha aumentado, hoy día sigue prácticamente más alta de lo que fue el Sí, el promedio del rechazo fue último por el año. 8% de inflación y hoy tenemos 20 y pico, 12, Sí, 15, sí. digamos, y una pérdida que no se va a recuperar aunque la cosa se estabilice Y pronto, el ¿no? poder adquisitivo, ¿no? Gente que se quejaba de tenía que ir a comprar el dólar blue para tener un resguardo de su ahorro. Hoy la gente directamente no puede comprar dólar. El dólar cae porque la gente lo vende. Es increíble cómo se ha Es increíble. trastocado Y todo. después hay otro tema también que me parece que nos está fallando la política en general. Digamos, yo creo que desde la oposición no solo hay que, digamos, tener un discurso contrario, antagónico a lo que está, a las medidas que propone mi ley, sino que ese antagonismo se traduzca también, se trasunte en proyectos concretos. Digamos, esta es la reforma laboral de mi ley, esta es la reforma laboral nuestra, de otro Claro. sector del campo nacional y Un popular. poco lo que propuso Cristina en su carta. Exacto. Y también otra cosa que preocupa y mucho es lo que va a pasar, por ejemplo, ahora con la ley bases, Sí, que es altísimamente probable que finalmente salga. sí. Esto va a traer una
enorme cantidad de perjuicios al colectivo social, al país en su conjunto. Se va a enajenar patrimonio casi gratuitamente, se va Sí. a facilitar que el fuero en el que se tengan que dirimir eventuales cuestiones con los que se apropien de nuestro patrimonio y nuestra renta va a ser en fueros extranjeros. Es gravísimo lo que va a suceder, es un latrocinio como pocas veces antes ha sucedido, o tal vez jamás haya pasado en esa dimensión y magnitud. Y cuando la historia recoja todo esto, o ni siquiera la historia, dentro de algún tiempo, la gente no le va a adjudicar la responsabilidad a los que votaron a favor la ley. La responsabilidad va a ser de la política en general. Si alguno rasca más profundo, encontrará que los senadores de Unión por la Patria y alguno que otro perdido se opusieron y no lograron un número para evitarlo. Pero es la política en general. Me parece que hay una gran responsabilidad de los gobernadores, de algunos gobernadores, que creen que van a salvar a su provincia porque si votan la ley bases van a recibir alguna mejora transitoria o circunstancial. En realidad el daño que va a provocar esto de entregar patrimonio, es decir, no es una cosa meramente simbólica o emotiva de la patria, sí, la soberanía, es concreto, es plata, es patrimonio, es territorio, son negocios, es una liberación de impuestos como no reciben otros que por el contrario deben pagar cada vez más y los trabajadores más o menos acomodados deben volver a tributar ahora producto de su ingreso. Entonces, ojalá que los senadores recapaciten, se está a tiempo de parar esto, ¿no? Seguro. Se está a tiempo, y está la oportunidad de hacerlo. No se viene el mundo abajo si la ley de bases no sale, para nada, al contrario. No, claro. Al contrario. Claro. Estaba pensando, ¿no?, en el caso del gobernador de nuestra provincia, Axel Kicillof, que es el contraejemplo a esto que vos decís. Absolutamente. Digo, es el gobernador que por ahí más se está moviendo en contra de la aprobación de la ley bases, hablando con referentes sindicales en la previa del paro de mañana. Y qué ensañamiento que hay con él. Bueno, porque obviamente lo eligen como enemigo, porque para ellos hay enemigos, no hay adversarios, porque es el que tiene chance de liderar un proyecto alternativo, que es lo que realmente vamos a necesitar, ¿no? Sí, un poco ese es el debate que se empieza a ver hacia adentro del peronismo. Pero te quiero preguntar, Carlos, en esto, ¿no?, de la comparativa con otros gobiernos neoliberales. En este a vos te toca ser funcionario, vos decías, bueno, desde la oposición hay que laburar. ¿Cómo lo ves vos, que has sido periodista toda tu vida y has hecho del observar y el narrar la actualidad política tu quehacer diario? ¿Cómo lo ves hoy de adentro? ¿Se vive diferente? Bueno, lo mío es un cargo pequeño, un cargo menor, digamos, el Y coordinador donde de vos un organismo no tenés público. grandes decisiones sobre lo que pueda o no pasar. Nosotros digamos. lo que tenemos como obligación es ser un oído calificado para la gente que tiene problemas, para quien sufre vulneración de sus derechos, en nombre del Estado provincial, no ya siquiera del gobierno de turno, del Estado provincial, como somos un organismo creado por la Constitución reformada del 94, para defender los derechos humanos en el sentido más amplio de la expresión. Entonces estamos ahí abiertos a escuchar, orientar, acompañar, contribuir con la gestión y en última instancia, si son cosas insolubles, dar una explicación razonable que le permita al ciudadano o a la ciudadana cerrar esa carpeta y seguir con su vida normalmente. Pero yo lo que veo es que entiendo que hay una situación como de cuando te golpean una cachetada tras otra sin estar en tensión suficiente como para soportarlo y te quita tal vez posibilidad de respuesta. A mí me parece que en el Congreso nuestros legisladores no solo deben denunciar las atrocidades que ocurren, inclusive las trampas, las tramoyas, como esto de haberle cambiado el texto a la que se votó en diputados, aunque no lo acompañamos, y presentar proyectos, digamos, como hicimos en el Consejo Deliberante en una absoluta minoría cuando llegamos con Unidad Ciudadana en 2017. Teníamos 3 votos, éramos nosotros, nada más. Gisela Gigliani, Walter Larrea y yo. Y si bien la mayoría de los proyectos nuestros no salieron, pero bueno, era sentar precedente, era poder poner en discusión otra mirada sobre un mismo tema. Claro. Y que me parece que en eso por ahora se está fallando un poco. Fíjate vos que lo único que contraría, por ejemplo, la reforma laboral del gobierno, contraría, más o menos, son los radicales con De Loredo con un proyecto peor todavía que el que más o menos acomodó el oficialismo ahora, ¿no?
Claro, los temas entran en debate y ahí el peronismo me parece que se está quedando atrás en decir, bueno, no, nosotros rechazamos lo que propone el gobierno, proponemos esto. Se quedan en un rechazo Me parece cerrado. que no está mal el rechazo, digamos, es imprescindible, digamos, si encima ni siquiera existiera ese rechazo, Sí, sería mucho sí, más sí, triste. claro, claro. Pero me parece que hay que dar testimonio concreto en la práctica de cómo puede ser viable otro país distinto. Bien. Ya no alcanza con contarle a la gente, recordá cómo viviste hace No, no, algunos claro, años, ¿no? claro. Cuando ahorrabas plata y a fin de año decidías si te ibas de vacaciones, si cambiabas el auto, si arreglabas la casa, había una actividad económica permanente, el asalariado tenía posibilidad de progreso, la movilidad social ascendente se estaba haciendo realidad una vez más con la aparición de nuevas universidades públicas, gratuitas, de calidad. Toda esa Argentina desapareció, parece mentira que hayamos estado en ella. Y la batalla cultural ayudó a que hoy crean que todo esto que pase hay que bancarlo porque se robaron todo. Claro. Y es muy difícil de contrarrestar eso, ¿no? Y después tampoco le podés enrostrar a la gente, "Oye, no te acordás, qué egoísta soy". Cada uno vive su vida, la gente común se esfuerza por Sí, llevar aparte adelante hay sus una realidad familias, sus cosas, que ¿no? la gente no votó esto. La gente, digo, la gente que votó esto del ajuste a la casta, creo que tenía otra representación en su cabeza. De hecho, cuando uno escuchaba ciertos discursos de la Libertad Avanza, se hablaba de que las cosas iban a ser más baratas porque no se iban a cobrar tantos impuestos. Finalmente algunos impuestos aumentaron, naftas, impuesto país. Sí, salvo los Y del RIGI, ¿no? El régimen sí, para permitir privatizar territorio, le quita toda cuestión impositiva a los que vengan a poner la sí, plata, ¿no? sí, Y sí, los sí. demás sí siguen poniendo. Le sacaron la devolución del IVA, por ejemplo, los alimentos, que Pero era una digo, buena hay medida. una estafa electoral, o no, ¿vos crees que no, que la gente que le caló profundo el discurso neoliberal, derechoso, y él eligió esto? ¿Vos crees que el votante... Yo no hay un votante único, hay Sí, diversidad de miradas y diversidad de actitudes y diversidad de posturas. Me parece que hay un núcleo duro que está chocho con esto y que por ahí no comprende muy bien que le están arrebatando lo que le pertenece, ¿no? pero ese núcleo duro sería el votante de la Libertad Avanza o el votante de Patricia Bullrich? Y yo creo que un poco de cada Un uno. poco... Un poco de cada. De la sí, Libertad Avanza, el grueso del votante convencido, admirador de Milei, que se tatuaba el sí, león en el pecho, o en los sí, brazos, o en las sí. piernas. Ese le encanta lo que está sucediendo, aun cuando en su vida cotidiana esto le genera un impacto y a la hora de putear por lo que está pasando, putea a Cristina. Sí, sí, es Este, cierto, es cierto. Y en la Defensoría, o por lo menos en la coordinación que vos tenés en la sexta sección, ¿cómo ha cambiado el día a día del 10 de diciembre para acá? Me imagino que deben tener bastante más laburo. Ha cambiado con una gran demanda, primero una preocupación por ahora de consulta con el tema de los servicios públicos, las facturas están llegando recién ahora y con la primera parte del ajuste. ¿Y ahí van privados o instituciones? Te va un padre de De familia? todo, en Ajá, general personas individuales, porque ven que son facturas que se le va a poner muy difícil de poder pagar. Es muy poco lo que podemos hacer más que explicarle que estos son decisiones del Gobierno Nacional, de la sí, Secretaría de Energía, del Poder Ejecutivo a través de sí, decretos, que el aumento tarifario es potestad del Gobierno aplicarlo, que las sí, audiencias públicas son meramente simbólicas, son para cumplir. El defensor del pueblo, Guido Lorenzino, en las audiencias públicas se opuso a los aumentos, entendiendo que era tal la cantidad de plata que ganaron las empresas de servicios públicos, que los mayores costos que eventualmente pueden ser la justificación de los incrementos, podrían afrontarlos con parte de la rentabilidad extraordinaria que tuvieron. Bueno, no fue eso lo que pasó. La aplicación es legal, digamos, estas empresas son hijas de las privatizaciones de los 90, donde el pliego de condiciones tiene todas a favor de las empresas en detrimento de los usuarios que se quedan con nada en materia de derechos. Lo que nosotros sí le ofrecemos a los ciudadanos que llegan a la Defensoría es revisar la facturación, que no haya cobros indebidos, que le respeten la segmentación, porque ahí también se ha tergiversado bastante eso. ¿eso suele suceder? Sí pasa y es corregible. A ver, Carlos, como para bajarlo a tierra, ¿no? Esperamos aumentos. O sea, todos tenemos que esperar aumentos. Sí, muchos más aumentos. Aumentos que son grandes. Ahora, Enormes. hay casos que, como vos estás marcando, ahí está errónea la facturación. Pero es mínimo el impacto del error.
Bien. En todo caso puede ser, bueno, si te han segmentado en una categoría que no es la que te corresponde, sino una superior, ahí sí pues es más costoso, el valor de la energía es mayor. Porque uno ve en redes sociales gente que pasó, no sé, de pagar 5.000 a, no sé, 40.000. Sí. Esos son casos que están dentro de lo que debemos esperar. Sí, dentro de lo esperable y tal vez más. Y tal vez más. Entonces, obviamente esto lo que va a generar es que la gente va a tener que pagar la energía o el gas, el consumo va a seguir en caída libre, digamos, la cosa no se va a acomodar ni por asomo, claro, ¿no? Esto claro. va a generar también muchos casos, hoy creo lo hablábamos fuera de micrófono, hay un Sí. fallo de la Corte en el año 18 que ralentizó y disminuyó el monto de un aumentazo de estos tarifazos de Macri del 5.000%. Fue una presentación del CEPIS, un centro de estudios que está en La Plata, que dirige Sí. el compañero Mariano Lovelli. Y allí la Corte hablaba de la necesidad de la razonabilidad de las tarifas. Y la razonabilidad, entre otras cosas, se medía en función de los ingresos del grupo familiar. Si vos tenés que destinar como familia más del 10% de tu ingreso para pagar la luz y el gas, entras en la categoría de pobreza energética, Claro. que es uno de los ítems que se utiliza para marcar que ahí no hay razonabilidad ninguna y que hay que adecuarlo a las posibilidades de la gente. Yo confío en que va a haber alguna acción judicial y la Corte se va a tener que expedir también en este caso, porque a la gente se le va a hacer la vida imposible. Va a ser Sí. o prender la luz y la estufa o comer. Sí. Va a ser muy tremendo, porque no nos imaginamos, si va al 1.000%, el 500%, va a ser 5 a 10 veces más de lo que se venía pagando en la temporada anterior. Porque Es ahora una viene el locura. aumento de la tarifa, la caída de los subsidios, la modificación de la segmentación y el aumento del consumo propio de la estacionalidad. Hay menos horas de luz natural, Se consume más tiempo más, prender claro. la luz. Hace frío, más tiempo prender el calefactor. Y todo eso es un combo que muchísimas familias no van a poder afrontar. Sí, y no son pocos los analistas políticos que creen que puede empezar a cambiar la situación política, la atmósfera, el clima, cuando empiecen a llegar esas facturas. Probablemente yo creo que ojalá que todo cambie, resistencia, que se profundice, sirva para que el gobierno cambie el rumbo. Este gobierno fue votado, es legítimo, absolutamente legítimo, tiene 4 años de mandato, lleva apenas unos pocos meses y bueno, va a tener que revisar y redireccionar sus decisiones. Si no, la gente se lo hará notar, supongo, con las herramientas que tiene a la mano, en la calle, con las movilizaciones. Veremos. Seguro, seguro. Cuando uno está en la desesperación de no poder más, y bueno, ahí ya lo políticamente correcto queda relegado a un segundo plano. Seguro. Carlos, te quiero preguntar por otro tema que es el tema ReproCan, que para quien no conoce o quien está escuchando y no conoce, es el programa de cannabis. Uno se puede inscribir como usuario de cannabis medicinal, va a un médico, lo valida y a partir de eso tiene bueno, la inscripción en un registro que permite el cultivo, la posesión y el transporte, ¿no?, de material vegetal, de cannabis para Sí, es uso darle licitud medicinal. a la Claro. labor de producción, sí. Vos sabés que hay muchos casos de personas que están queriendo renovarlo y no lo están pudiendo hacer. 180 en Bahía. Tenemos 180 presentaciones individuales de 180 personas que tenían la autorización y no la han podido renovar. Bueno, es lo que hace este gobierno, que hizo Macri también con el tema de discapacidad, por ejemplo. No, se comenta que hay tipos que tienen la pensión y no les corresponde. Entonces borramos todo y empezamos de cero. No, indagá, investigá, detectá los casos anómalos y apuntá ahí. Y el resto déjalo vivir. Bueno, acá lo mismo. Probablemente hay algunas autorizaciones que no corresponderían. Entonces, clausuramos todas. Claro. Registros de la propiedad automotor. Hay algunas maniobras, entonces le vamos contra todos los registros del automotor. Es pasar el rasero, es propio de la ideología neoliberal, ¿no? Del proyecto político. Coincido, te quiero preguntar cómo actúan en este caso, sabiendo que una persona pasa de ser una persona que hace el uso de su derecho a la salud a un día se le vence y está prácticamente bajo libertad condicional, no sabe qué le puede pasar. Sí, mira, el otro día se presentó un señor que es militar, que cultiva para su mujer que tiene una enfermedad, y el tipo dice, si no me lo renuevan, yo tengo que seguir aportándole a mi mujer. Sí. Pero me puede pasar, por ejemplo, que corte la rama para que no se vea de afuera, con lo cual ya interrumpo el proceso del cultivo y se me complica la obtención del aceite. O lo dejo, lo ven y me allanan y estoy cometiendo un delito y pierdo mi trabajo.
Es que Está en una encerrona, ya hay ¿no? casos, Sí, sí. conozco justamente un caso acá que no lo hemos hecho público, pero una mujer que supuestamente le entraron a robar, cuando llega la policía le encuentra las plantas y termina ella siendo investigada cuando tiene Sí, sí. solamente un registro vencido, ni siquiera es que no lo tiene. No, es de una maldad muy difícil de comprender, ¿no? A la persona que está en este caso, qué le sugerís? No, nosotros lo que hacemos de la Defensoría es acumular los casos, remitirlos a Buenos Aires y va a haber una presentación colectiva Bien, de la Defensoría del Pueblo ante el Gobierno de la Nación, ante el órgano específico del tema, para que vean, mire, tenemos estos miles de casos en la provincia de Buenos Aires que es necesario darles una solución cuanto antes. perfecto. Nosotros Carlos, no litigamos, no no, tenemos claro. poder de policía, lo que hacemos es recoger los problemas y trasladarlos a quien tiene la potestad de resolverlo, y allí con un método de la insistencia constante, ¿no? Clarísimo. Picando la cabeza todo el tiempo que sea posible. Clarísimo. Carlos, un tema que por ahí se va de la función que tenés, o quizá no, pero te quiero preguntar a partir de tu trayectoria como periodista, ¿qué ves en la relación de este gobierno con los medios? No ya con los medios públicos, que por ahí es más patente, ¿no? Esta intención de privatizar y de asegurar algún negocio inmobiliario y demás, pero con los medios en general, ¿no? Ahí parece que como que se habla mucho de la libertad, del liberalismo, pero el periodismo, que es base, ¿no?, para la democracia moderna, de pronto está muy coartado. Está muy cortado, hay muchos que se dejan coartar y que les encanta que los coarten, pareciera Sí, también. sí, sí. El otro día quedó muy claro con la colega periodista de la CNN, de la BBC de Londres, que hizo una entrevista impecable simplemente con 3 o 4 repreguntas Sí, sencillas que aquí muchísimos colegas sí, no lo toman en cuenta. Yo creo que él también sobreactúa mucho, el presidente, con esto. Ellos explotan muy bien las redes sociales, en eso han sacado ventaja importante. Y respecto a los medios, empieza con los ensobrados, cortamos la pauta, dice. sí. Y Clarín se caga de risa, porque en realidad le cortaron la pauta, pero le liberaron las tarifas de las telefónicas y de todos los servicios complementarios que tiene el grupo en su proyecto económico, y gana más plata que si tuviera la mejor de las pautas. Sí. Entonces, Sí, claro. eso también es una mentira, pero bueno, tantas, ¿no? Vendo el avión y sigue andando en el avión y va a hacer cuestiones personales al exterior con la nuestra, ¿no? A Totalmente. gastar fortunas para posicionarse entre la ultra extrema derecha en el mundo, y para hacer un liderazgo personal mundial con nuestros recursos, ¿viste? Por mucho menos a Cristina la destruían cuando todos sus viajes fueron siempre por cuestiones vinculadas con la Sí, política sí. nacional y los beneficios eventuales para el país, ¿no? Sí, incluso recordamos antes de ayer charlando con Damiano Shepper, el tema de los medios, ¿no? Cuando Capitanich rompió un Clarín, Sí, el sí, lío que se armó por algo que sí. era simbólico, que estuvo fuera de lugar, es cierto, pero parecía el acabose de la civilización moderna y No, hay hoy, mucha flexibilidad a la hora de evaluar las locuras de los funcionarios de este gobierno, ¿no? sí, sí, Milei con su temperamento tan sacado, y Adorni con su temperamento presuntamente más sereno, diciendo una barbaridad tras otra, o sí, la sí, canciller sí, Mondino, o los legisladores o legisladoras de la Libertad Avanza, y como que hay un nivel de tolerancia muy superior en la sociedad, como viniendo de ellos es disruptivo, está sí, bueno. Si hubiera sido del lado de Cristina era un pecado capital. Pero seguro, bueno, seguro. es la sociedad, es así, tenemos que convivir en estas circunstancias, ¿no? Seguro. Carlos, un tema más político en los últimos minutitos que nos quedan. Te pregunto, ¿qué análisis tenés de este fenómeno tan extraño que se ha dado en el sudoeste bonaerense, en esta sexta sección, que es donde es tu ámbito de influencia como funcionario, que a contramano de lo que ha pasado a nivel nacional, donde el peronismo le fue mal, aquí ganó el peronismo en los 4 distritos más importantes, Tres Arroyos, Punta Alta, Coronel Rosales, Patagones y por supuesto aquí en Bahía Blanca, Federico Susbieles, que para quien no recuerda, vos estuviste en el inicio de este ciclo que lo corona como intendente. Sí, primero siento un enorme orgullo por lo que está haciendo Federico Susbieles, que siempre supimos que iba a suceder si le daban la chance de hacerlo. Lo empezamos a decir en la campaña del 17, lo dijimos en la campaña en la que se lo promovió como candidato a intendente y estuvo cerca, pero no llegó. Y ahora, y lo está demostrando, yo creo que la tragedia que padeció la ciudad el 16 de diciembre posibilitó mostrarlo cómo era capaz de desenvolverse ante una emergencia imprevista. Y salvó con creces el examen, ¿no?
Yo creo que Fede ha modificado la manera de conducir la política de la ciudad, ha involucrado a los distintos sectores de la sociedad, lo sigue haciendo todo el tiempo, en todos los temas. Me parece que fue una obra maestra de la política, el modo en que pudo convencer a las empresas poderosas del polo, no ya a darle plata al gobierno, que el gobierno la administre en su nombre, sino hacerlos responsables en vínculo directo con las organizaciones de la sociedad civil en esta política de padrinazgos, que ha hecho que un vínculo que siempre fue tenso desde origen entre la comunidad y las empresas del polo se transforme en una situación más amigable, más amistosa, donde las propias empresas ven que son recursos que es válido que la sociedad los disfrute también y que nos merece. Y la Sexta tiene particularidades, también pudo retener, bueno, en Montehermoso se retuvo el gobierno, también en Deró con el compañero Acerbo. Si bien perdimos Tres Lomas, se recuperó Saliqueló, que es un distrito también, muy difícil y donde Ariel Sucurro es un gran dirigente que va a hacer una intendencia. Que hizo un trabajo muy importante también con lo que fue el gasoducto, ¿verdad? También, sí. Es un veterinario de profesión, pero un dirigente político, uno de los cuadros nuevos que renueva la política de la Sexta, al que hay que prestarle mucha atención, además de ser una excelente persona, ¿no? Con mucho entusiasmo, yo creo que se han priorizado los liderazgos locales independientemente, no solo, digamos, fueron para sus propios seguidores del espacio de pertenencia, sino Fede logró pescar acá fuera de la pecera bastante. Y también, seamos francos, nos dio una facilidad, nos dio una mano el escenario de tercios. Sí, claro. Acá entre el Moirano y Lieberman sacaban más votos que nosotros. Sí, pero Fede fue de ese tercio el que más lejos llegó, pues, superando los valores de la historia reciente del peronismo, porque la gente ve que más allá de su pertenencia, que nunca niega, que reivindica y de la que se siente orgulloso, sabe que todos vivimos en la ciudad, que todos los ciudadanos y ciudadanas de aquí merecen su atención y su preocupación y que sus políticas vayan dirigidas en función de las necesidades de todos y todas, así que eso me parece que están demostrándolo con creces. Yo tengo, te repito, una sensación de orgullo enorme porque veo que no nos equivocamos cuando pensamos que él tenía que ser, ¿no? Sí, es cierto, y doy fe que de 2017 para acá vos siempre públicamente lo has promovido como intendente y has sido muy enfático en todo esto que ahora se está desarrollando, digamos. Exacto, y recién empieza, y creo que también a pesar de las dificultades, Bahía tiene la posibilidad, o digamos, una ventaja comparativa respecto de otros distritos, que es la tasa ambiental, acá que aporta un porcentaje importante, genuino al presupuesto municipal, que otros distritos no lo tienen, pero también cómo ha logrado que los que tienen recursos puedan ir aportando, cómo ha logrado Fede el manejo de la plata para tratar de que, por ejemplo, ante la carencia del subsidio que tenía para el transporte público, bueno, haya redireccionado partidas, y eso no le impide, por ejemplo, y hablaban con Franquito Verdini del tema de cultural, que por primera vez, después de los dos gobiernos de Gay, el porcentaje del presupuesto total del municipio para cultura haya crecido de manera importante. También ahí tiene un compromiso muy serio que lo está demostrando todo el tiempo, ¿no? Seguro, todo el tiempo. Seguro. No es poca cosa en una ciudad donde hubo un gobierno que se comió directamente un presupuesto de cultura en 2020. Efectivamente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta visita. Espero que sea la primera de muchas este año y en este ciclo acá de El Ágora en Tabú. Todas las que quieras, muchas gracias. Te repito que es un alivio y una sensación de felicidad que las voces se sostengan, ¿no? Que se pueda decir lo que uno tiene ganas de decir y que en tu caso particular el Ágora tenga un lugar para ser escuchado. Y simplemente invitar, la Defensoría está disponible para cualquier problema. Nosotros tenemos una incumbencia al infinito, desde lo más chiquito hasta lo más enorme. Salta 350 de lunes a viernes de 8 a 14. En la página www.defensorba.org.ar están otras formas de comunicarse, un 0800, un WhatsApp que atiende en persona los 7 días, las 24 horas. Su consulta no molesta, no molesta decir. Ni cuesta. Bien. Es totalmente gratuito, desburocratizado, y en la mayoría de los casos logramos progresos, avances, soluciones, y en otros explicaciones que a lo mejor la persona no tenía muy en claro. Excelente. Gracias, Carlos. Hablábamos con Carlos Quiroga, coordinador de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, aquí en la sexta sección, en nuestro sudoeste bonaerense.
y nosotros ya nos quedamos sin tiempo. Ahí estás escuchando esa música que viene como un rumor bajito, bajito, pero que de algún modo lo que nos indica es que nos quedamos sin tiempo, pero también que vamos a volver. Será el jueves a partir de las 17 horas en un nuevo encuentro de este programa que se llama El Ágora 2024, sobreviviendo a la dictadura de los clones. Un espacio para informarte, para divertirte y también para acompañarte en estos momentos, estos meses tan difíciles. Si la vamos a pasar mal, por lo menos hagámoslo juntos y arranquémonos, aunque sea una pequeña risa entre todos. Gracias por sintonizar el Ágora 2024. Mi nombre es Juan Iguarino, me acompañó Milton Cardoso en la operación técnica y táctica. No te olvides de visitar nuestro sitio, el Ágora Digital, y que nos volvemos a encontrar también en redes sociales. Hasta el jueves. Chau, chau.